Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Estefanía Freire. Estoy en tercer semestre de la carrera de Seguridad Industrial. En este momento explicaré un poco sobre lo que es la estadística, su historia, su clasificación, los tipos de estadística y sus características para su mejor entendimiento. Bueno, entonces comenzaremos con lo que es la estadística. La estadística dice que la palabra estadística significa cosas diferentes de personas diferentes, para personas diferentes. Aquí también tenemos a Benjamin Disraeli, que hizo una aseveración en donde él nos dice que existen tres tipos de mentiras. Las mentiras ordinarias, las grandes mentiras y la estadística. Este severo juicio, formulado hace muchos años atrás, se ha vuelto una descripción bastante acertada de muchos de los fracasos de la estadística. ¿Y quién es Benjamin Disraeli? Bueno, él es un político. Él nació en Londres el 21 de diciembre de 1804 y falleció el 19 de abril de 1881. Nos dice que fue un político, escritor y aristócrata que ejerció 2 veces como primer ministro del Reino Unido. Entonces, de aquí les hablaré un poco lo que es la historia. Nos dice que el origen de la palabra se debió a una palabra italiana que decía estatista, que su significado es estadista. Esta fue utilizado por primera vez por Gottfried Achenbach. ¿Y quién es él? Bueno, él nos dice que es un economista. Él nació en Elbing. Él nació en 1719 y falleció en 1772. Él fue conocido como el inventor de la estadística. Él escribió muchas obras, en las cuales una de sus obras que escribió son Los elementos de estadística de los principales estados de Europa y Principios de economía política. También tenemos a John Grounds. Bueno, él hizo un estudio, el cual fue uno de los primeros análisis estadísticos. Por el éxito conseguido al usar registros anteriores, él usó registros anteriores para predecir sucesos futuros. Bueno, él nos dice que él nació en Londres el 24 de abril de 1620 y murió el 18 de abril de 1674. Él fue un estadístico inglés, a quien se consideraba el primer demógrafo. Él fue el fundador de la bioestadística. Los tipos de estadística se clasifican en 3, que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la estadística de decisiones. La estadística descriptiva nos dice que es la que tenemos que recoger los datos, organizarlos, tenemos que interpretarlos de manera que se pueda realizar en una población. Y bueno, ¿qué es una población? Una población es el conjunto de individuos donde realizamos el estudio. También nos dice que, como decía, que toca recopilar datos, nos toca organizar una tabla de datos, tenemos que saber interpretar los datos que vamos a poner. Para eso nos sirve este libro, para el mayor entendimiento, para poder interpretar los datos y saber dar una buena respuesta. Y la población, como les dije, es el conjunto de individuos. ¿Y qué es la muestra? Bueno, la muestra es el subconjunto de la población donde se selecciona por datos. Tenemos también lo que es la estadística inferencial. En esta nos dice que va más allá de los datos evaluados, infiriéndose de una pequeña muestra de la población. Entonces, como les dije, nos tocaría sacar los datos de la estadística descriptiva para poder sacar las conclusiones de la estadística inferencial a partir de los datos obtenidos en la estadística descriptiva. También nos dice que estudia técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar la información de la muestra de una población. Como les decía, la muestra de una población es el subconjunto. ¿Y qué es la teoría de decisiones? Bueno, nos dice que este es el conocimiento de la teoría de decisiones, es muy útil para los administradores, ya que se la puede usar para tomar decisiones en momentos de incertidumbre.
De aquí tenemos lo que es un enfoque simple y sencillo, fácil de entenderlo. Bueno, aquí en este subcapítulo nos explica qué es, para qué fue diseñado este libro. Nos dice que este libro fue diseñado para el mayor entendimiento del sentido de la estadística, para saber cuándo tenemos que aplicarla y saber qué decisión podemos llegar a tener. Bueno, entonces prácticamente nosotros en la vida cotidiana tenemos estadística, la vida cotidiana, entonces para nosotros en nuestra vida cotidiana saber qué poder hacer, para tener un sentido, para saber qué es el sentido de la estadística, para saber cómo podemos aplicar sus técnicas y qué decisión podemos tomar para poder dar unos buenos resultados, para que nuestra respuesta sea buena y no sea una respuesta errónea. Aquí también tenemos lo que son las características. Sus características que facilita el uso de aprendizaje. Bueno, en las características que facilita el uso de aprendizaje tenemos 12, las cuales son la nota de margen, las aplicaciones, el repaso de términos, repaso de ecuaciones, tenemos lo que son las pruebas de conceptos de capítulo, la estadística del trabajo, los diagramas de flujo, del libro de texto al mundo real, ejercicios de bases de datos computarizados, tenemos la clasificación de ejercicios, ejercicios de verificación con soluciones, tenemos la sugerencia de suposiciones. Les explicaré un poco de cada uno. Bueno, entonces nos dice que la nota al margen, dice que 1500 notas al margen resalta el material de uno o de varios párrafos, gracias a que describe brevemente las ideas principales. ¿Y qué es aplicaciones? Bueno, las aplicaciones del capítulo incluyen ejercicios del mundo real, de nuestra vida cotidiana, que fueron tomadas directamente de situaciones o negocios y economía. El repaso de términos. Bueno, en el repaso de términos nos dice que cada capítulo incluye un glosario que contienen todos los términos nuevos. Como todos sabemos, un glosario son las palabras que no, o sea, las palabras desconocidas para nosotros, tenemos que hacer un glosario para saber las que es. Entonces, por eso nos dice esto. De ahí tenemos lo que es el repaso de términos. Bueno, en el repaso de términos dice que incluye en cada capítulo, por lo que, como le estaba diciendo, que contiene los términos de nuevos introducidos en él. ¿Y qué es el repaso de ecuaciones? En el repaso de ecuaciones, todas las ecuaciones introducidas en un capítulo se encuentran al final del mismo, todas. Y en la prueba de concepto de capítulo nos dice que el uso de esta prueba es la prueba de concepto de capítulo es para mí sería de las mejores partes, porque en esta tenemos que ver nosotros si que hemos entendido el material que estamos teniendo o no. Ese es el paso que nos sirve para ver si tenemos entendimiento del tema. En el diagrama de flujo, los diagramas de flujo dice que se encuentran en CIDIS. Nos permitirán desarrollar un acercamiento sistemático a la aplicación del método estadístico a los problemas. Tenemos lo que es el ejercicio de base de datos computarizados. Bueno, en este caso, la cantidad de datos que se tiene, todo se debe utilizar una computadora y debe ser pasada en ella. Tenemos lo que es la clasificación de ejercicios. En esa nos dice que los ejercicios proporcionados al final de cada sesión se dividen en 3 categorías. La categoría número 1 son los conceptos básicos para comenzar a trabajar. La categoría número 2 son los ejercicios de planificación para mostrar cómo se usa estadísticamente. Y la categoría número 3 es los ejercicios de verificación, donde que podemos revisar si que está bien, verificar. Tenemos también lo que es ejercicios de verificación con soluciones. Bueno, este es que al principio de casi todos los conjuntos de ejercicios hay 1 o 2 ejercicios de verificación para su prueba de conocimiento. Tenemos también lo que nos dice en la historia que nuestra propia experiencia de trabajo nos ha puesto en contacto con miles de situaciones. Eso nos dice que nosotros estamos en la vida cotidiana, la estadística es muy útil para poder tomar nuestras decisiones,
para que participemos personalmente en la formulación y aplicaciones de muchas de las soluciones de los problemas. Este libro es algo estimulante, desafiante y al final es muy satisfactorio, es lo que nos dice el libro, porque gracias al libro podemos saber lo que es la aplicación de nuestras ideas que sirven de gran valor para tal o cual organización. Dice que son muy pocos los lectores que analizan esas cosas estadísticas. Nos puede servir para un mayor entendimiento, para aprender, podemos desarrollar y divertirnos con el estudio de la estadística. Y por esa razón dice que este libro está escrito. Muchas gracias.